Gente, ¿cuál es la mejor técnica, poder, habilidad de cada shonen o anime de peleas? No sé qué título le habré puesto a esta cosa. Pues eso es lo que vamos a averiguar hoy. Ojo, no solo se va a valorar lo poderoso que sea, sino la utilidad tanto dentro como fuera de combate, facilidad de aprender en caso de que se pueda, entre otras muchas variables. Os dejaré las reglas exactas en el comentario fijado. Eso sí, dale apoyo a este vídeo para que se convierta en una saga y analicemos todos los animes que existen. ¿Qué técnicas crees que van a estar? Desde la habilidad que te explota el corazón hasta la técnica que te deja como Daredevil, es decir, cieguito. Vamos allá. Número 5. New Order de Star on Stripe de My Hero Academia. Y seguramente me estarás insultando porque debería estar el All for One o el One for All, pero cállate y deja que te explique. Porque es un poco injusto que lo comparemos con estos queers, ya que estos son acumulativos. All for One ha ido acumulando queers robados a lo largo de los años para usarlos en combates, mezclarlos entre ellos y así crear nuevas técnicas o utilidades, o incluso se lo han compartido aliados. En el caso de One for All, aumenta la potencia de poder bruto y los queers de los anteriores portadores, siendo cada generación más poderosa que la anterior. Creo que con esto ya lo habréis pillado. Estos queers son buenos porque son viejos, son la primera generación, por lo tanto llevan años haciéndose fuerte, pero Star on Stripe llegó, soltó, a mí me suda el coño papi, voy a estar rota, y efectivamente lo está, y demasiado. ¿Qué te permite hacer este queer? Pues básicamente crear nuevas reglas, con algunas condiciones. Debe tocar el objeto o la persona, decir su nombre y establecer la norma, y solo pueden haber dos normas a la vez. Y ojo, estas reglas no son absolutas, no puede manipular la realidad a nivel Dios, la puede manipular hasta cierto nivel, lo cual suele estar bastante roto. En universos en los cuales existe un personaje que puede manipular la realidad hasta cierto nivel y los niveles de poder no se van muy de madre, ese personaje suele estar roto, y se nota, ya que Star on Stripe puede one-shotar a su enemigo y sin importarle la resistencia del otro, básicamente como intentó con Shigaraki. Tomura Shigaraki explotará si usa su queer. Tomura Shigaraki no podrá moverse. Además, se puede aplicar a uno mismo, haciéndose mucho más fuerte, con ciertos límites físicos. Por ejemplo, no podía superar a All Might. Aún así, está entre los top tier del verso en fuerza física, teniendo en cuenta que su poder no es físico. Así que sin dudas es un queer asquerosamente roto. Literalmente perdió contra Shigaraki porque tenía esquizofrenia. Sí, la única debilidad de este queer es que tu enemigo tenga esquizofrenia o esté un poquito loco. En comparación a los demás queers que pueden ser tirar bolitas, ser duro o ser una puta rana, pues ¿qué quieres que te diga? Está demasiado roto para el verso. Para mí sin dudas el mejor queer de todo Boku no Hero. Pero pasemos al número 4. Número 4. El All Fiction de Kumagawa de la serie Medaka Box. Y ahora vamos con una de las técnicas insignias cuando hablamos de técnicas rotas en el mundo del anime. Básicamente permite convertir en ficción casi cualquier cosa. Y cuando digo casi cualquier cosa es prácticamente todo. Puede borrar el concepto de color, los recuerdos de sus enemigos e incluso el concepto de tiempo para él mismo, haciendo que por ejemplo se desplace 200 metros en tiempo cero, ya que el tiempo que ha tardado de ir del punto A al punto B ha sido eliminado. Y dirás, bueno, pues es tan simplemente como matarlo antes que lo active. Pues tampoco. A no ser que tengas una especie de borrado conceptual y lo elimines tanto físicamente como a nivel de alma, prácticamente Kumagawa no puede morir, ya que básicamente también puede eliminar su propia muerte. Así es, tú le pegas un tío, el tío eliminará esa muerte, volverá y te matará básicamente. También puede generar prácticamente cualquier objeto a base de imaginación. Normalmente genera tornillos como armas, le gustan los tornillos a este chaval bastante, pero en definitiva es una especie de manipulación de la realidad bastante tocha, eliminando casi cualquier tipo de concepto, ya sea muerte, vida, recuerdos y prácticamente casi cualquier regla, causa y efecto entre otras, a un gran nivel, pudiendo manipular prácticamente el universo. De hecho, de manera canónica nos dice que podría acabar con el mundo si no se controlara a sí mismo. Lo único malo que tiene, aunque en parte es gracias a eso que puede utilizar su habilidad, es que es depresivo, ya que su habilidad es del tipo Minus, que en la serie de Medaka Box son, por así decirlo, solo los depresivos o la gente un poco deprimente puede utilizarla. Como resumen vago, prácticamente es eso. Hay otras buenas habilidades en esta serie, por ejemplo tenemos la habilidad de Medaka, que básicamente es The End, que le permite copiar cualquier habilidad, pero las habilidades de copia no quiero meterlas tanto porque una habilidad de copia en sí no la considero buena, sino que depende en gran parte de los combates que haya tenido ese personaje a lo largo de su vida. Es decir, per se una habilidad de copia no es buena, sino depende de las habilidades que haya copiado. Y obviamente las habilidades de Najimi, una especie de divinidad de este universo, pues no la he metido porque los personajes que son rollo entidades divinas, grandes demonios o prácticamente dioses en su universo, si eso los usaremos para otro todo, porque si no sería un poquito aburrido porque todos serían ese tipo de personajes. Pero vamos con las artes marciales. Número 3. El Saori o Xiaoli de
Baki. Ya de primeras, el Kenpo chino en Baki siempre ha estado roto. No por nada Rechukayo nos repetía cada 5 minutos los 4000 años de historia del Kenpo chino. Su Isekai, sí, Rechu tiene un Isekai, empieza literalmente con esto. Y además es canon. Ahora bien, ¿qué es el Saori? Es una técnica tanto ofensiva como defensiva. Tiene los dos aspectos, lo cual lo hace mucho mejor. Pasemos primero con el defensivo. Para mí el más importante. El Saori defensivo se basa en la relajación extrema del cuerpo, de todos los músculos. Básicamente para poder mitigar los golpes que recibas de tu rival. Incluso si eso implica dislocarte partes del cuerpo, como hace Kakukayo contra Yujiro, que se disloca la mandíbula, así no recibir ningún tipo de daño. Básicamente es como si golpearas una hoja de papel que flota en el aire. Sí, lo podrás golpear, pero el daño que recibirá la hoja será mínimo. Es casi como si no golpearas nada. Ahora bien, tiene ciertos puntos débiles. Por ejemplo, si te arrancan un pelo, como hizo Yujiro Hanma con Kakukayo, esa relajación pues se desactiva, porque básicamente estás activando un nervio al arrancar un pelo de una persona, entonces te pones en tensión y ahí te pueden golpear. Así que sí, tiene ciertas debilidades. Armas punzantes también te joderían, pero bueno, sigue siendo extremadamente bueno. Quiero decir, Kakukayo no tuvo daños de los golpes de Yujiro Hanma, la criatura más fuerte de su universo. Pero, ¿y el ofensivo es también bueno? Pues también. Según nos explica Rechukayo, el Saori produce hipostenia, y la hipostenia definitiva permite absorber y contener y liberar el puñetazo definitivo. Sí, lógica de Baki, no busquéis mucha lógica. Pero esta técnica te permite llevar tus golpes al máximo, al punto de que la criatura más fuerte del mundo se apartó de un golpe del Saori ofensivo de Kakukayo, lo cual es una auténtica bestialidad. Es un tío que derrota a ejércitos como el ejército de Estados Unidos. Ahora bien, tiene un punto bastante negativo. Es muy difícil de dominar. Ni siquiera un genio como Rechukayo lo dominó en su vida. Sí que llegó a un muy buen nivel, incluso en su Isekai ha conseguido dominarlo más, pero no lo ha dominado al máximo. Solo Kakukayo lo ha llegado a perfeccionar y tiene más de 140 años. Pero aun con esta negativa, me parece una de las mejores técnicas del universo de Baki. Quizá también estaría el Aiki de Shibukawa, que también es muy bueno. En la vida real no, pero en Baki está roto. Pero personalmente me quedo con el Saori. Pero pasemos al número 2. ¡Ey! Antes que nada, suscríbete y comparte este vídeo, sobre todo para que saque la parte 2 cuando antes, y dime qué otros animes te gustaría ver en esta serie. Naruto, Jujutsu Kaisen, déjamelo en los comentarios. Número 2. La magia de hongo Den de la serie Dorohedoro. ¿Conoces a Komoki de Boku no Hero? Pues este tío es su padre, pero mucho más roto. ¿Qué le permite hacer esta magia? Bueno, empecemos por lo más fuerte. Puede transformar a los seres vivos en hongos, sin contacto directo. Simplemente con el humo que expulsa los convierte en hongo y pasas a ser parte de su ensalada. Sí, esto es canon. También puede crear hongos de la nada y pueden ser gigantes, básicamente como pequeñas estructuras o incluso más, cambiando así la geografía de la zona. Puede crear hongos especiales, ya sean explosivos o incluso tóxicos, y es bastante obvio, pero estos hongos se pueden utilizar como alimentos, es decir, prácticamente tienen comida ilimitada, así que fuera de combate también es bastante útil. Un poco gore, porque muchos de esos hongos son personas, pero bueno, es lo que hay. No por nada, este personaje prácticamente controla todos los negocios del mundo de los magos, y hay magos bastante poderosos. Podrás pensar que su rango de ataque no es grande para equilibrarlo un poquito, pero te equivocas. En un incidente conocido como el hongo de la muerte, expulsó tanto humo que podría tragarse una ciudad entera, así que su rango de ataque es bastante alto. Es verdad que debe estar un rato expulsándolos, pero puede estar horas sin ningún tipo de problemas. Puede crear una armadura de hongo y protegerse de los ataques con ellas. Sí, armadura de hongo, pero bueno, teniendo en cuenta que en el Terraria existe la armadura de cactus, tampoco es tan raro. Puede crear muñecos de hongo que controla para la distancia, que pueden servir para espiar, pasar información, o incluso una versión gigante como si fuera una especie de golem de hongo bastante poderoso. Pero ¿sabéis qué es lo peor? En caso de que no te pueda transformar, porque en su universo hay personajes que resisten la magia técnicamente, pues En puede meterte esporas dentro de ti y hacerlas explotar, reventándote órganos internos como puede ser el estómago, pulmones, entre otros. Sí, te puede matar de una y mil maneras. Sin duda el personaje más roto ofensivamente hablando de la serie. Es verdad que existen algunas magias que podrían haber entrado, como la magia temporal de Nikaido, la magia Gyoza o los demonios. Pero los demonios los he querido dejar aparte porque a los entes divinos en general no los he querido meter en este top, y los demonios en este universo están demasiado rotos. La magia temporal de Nikaido tiene bastantes reglas y está limitado, y la magia Gyoza en cierta manera depende de los demonios por la varita y tal, así que he preferido no meterlas. Esta podría ser discutible, pero aún así creo que el chico de los hongos ya está lo suficientemente roto. Pero pasemos con Padre Ball. Número 1. El Taioken de Dragon Ball. Antes que nada, cállate y deja que te explique por qué he escogido esto y no he puesto ni el Ultra Instinto, ni Genki Dama, ni la técnica que tú quieras, porque tienen unos cuantos peros todas estas técnicas. Primero,
Pero el Ultra Instinto está sobre todo roto en Los Ángeles, y ya he dicho que seres divinos no quiero meter. Como tal, sí, es una muy buena técnica, que te permite esquivar prácticamente todos los ataques en modo automático, está muy bien, entre otras grandes virtudes que tiene. Pero hay algo muy malo que tiene el Ultra Instinto: es asquerosamente complicado de aprender lo mínimo. Rossi sabemos que tiene pequeñas bases y es un artista marcial con más de 300 años, y Goku ya ha empezado a dominarlo, pero incluso así le cuesta. El desactivar básicamente tus sentimientos en mitad de un combate no es algo fácil, así que teniendo en cuenta su dificultad, yo no lo metería. Además, sabemos que al final la fuerza bruta puede acabar superando el Ultra Instinto. La Genkidama, sí, una gran técnica, pero tiene varios peros. Una, tú tienes que acumular energía, y para que sea totalmente útil contra un enemigo poderoso tienes que acumular energía de otros seres vivos, lo cual lo veo un gran inconveniente. El Kamehameha, Makenko Sapo, tengo un problema con estas técnicas, no sé cuál es la mejor. Sí, hay algunas que sí que está bastante claro, pero en general las técnicas que son ráfagas de ki dependen sobre todo de la fuerza del usuario. Es decir, no es que la técnica sea tan buena, es que el usuario normalmente que utiliza esa técnica está roto o es superior a su oponente. Os diré más, por ejemplo, hubiera puesto antes al Kenzan que estas técnicas. ¿Por qué? Porque sabemos de manera canónica que sirve para matar a personajes más fuertes que tú, como Krillin con Nappa, al ser una técnica cortante. Algunos diréis que el Hakai, pero el Hakai estamos un poco con lo mismo que el Ultra Instinto. Es una técnica relativamente complicada, quizá no tanto, pero sí que la considero complicada, una técnica que normalmente es exclusiva de los dioses de la destrucción y un poquito lo mismo que con los ángeles. No quería meter a personajes tan divinidad. Pero, ¿qué pasa con el Taioken? El Taioken es una técnica simple, muy fácil de aprender. Una vez Tenzin Han nos mostró esa técnica, una infinidad de personajes ha mostrado ser capaz de usarla sin ningún tipo de problema. No depende de tu nivel de poder, es una técnica que puede afectar a enemigos mucho más poderosos que tú de manera canónica. Sí, es verdad que no es una técnica poderosa, porque como tal no hace daño, pero el dejar ciego y desconcentrado a tu rival es muy importante, y más en un universo como Dragon Ball. Si no, preguntárselo a Goku, perder la concentración en este universo es demasiado importante. Que sea una técnica que casi cualquier personaje pueda aprender, independientemente de los niveles de poder, que pueda afectar a personajes más poderosos que tú, lo hace muy buena. No sé si habéis visto alguna vez la imagen esta de Krillin utilizando el Taioken, después el Kenzan, y preguntarse para sí mismo, ¿por qué no hago esto con todos los enemigos? Aunque esto es una exageración, técnicamente es algo cierto. Un Taioken más un Kenzan o una buena técnica es prácticamente un one shot a la gran mayoría de los personajes de este universo. Personalmente me parece la mejor técnica, porque cumple uno de los criterios para mí más importantes: la facilidad de ser utilizada y que pueda servir contra casi cualquier tipo de enemigo. Es verdad que tiene una desventaja, funcionará bien la primera vez, una vez ya sabes el truco pierde su utilidad, y una gafa se solo contea, pero bueno, no suele ser algo muy habitual en los combates. Quizá algo polémica, pero para mí el Taioken es una técnica asquerosamente buena y un pelín infravalorada. Espero que te haya gustado el vídeo. Si así es, ya sabéis, like, suscríbete, dime qué animes te gustaría que aparecieran en las siguientes partes, siempre que le deis apoyo a esta nueva saga, y así, ya digo, hablaremos de todas las series existentes. Ahora sí que sí, adiós.